Hermanos, el tema de la iglesia siempre ha sido un tema que ha traído confusión y en el cual se han cometido errores que han llevado a posiciones doctrinales que no son conforme a la palabra de Dios y a lo que Él nos ha enseñado acerca de su iglesia. Por ejemplo, cuando se escucha hablar de la palabra iglesia, se piensa que la iglesia se refiere al edificio o lugar físico donde se reúnen las personas, o que se refiere a la etiqueta denominacional, como por ejemplo ser bautista o ser pentecostal. Entonces se habla de la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, como si hubiese muchas iglesias denominacionales. Y uno de los errores más graves es pensar que la iglesia es una institución compuesta por una jerarquía humana. Muchos dicen que Cristo estableció una jerarquía humana, unos sucesores, y que esos sucesores son la iglesia, hablando particularmente de Roma y de las posiciones ortodoxas. Pero si queremos saber realmente qué es la iglesia, ¿a dónde más vamos a ir sino a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, para poder entender y conocer qué es la iglesia? Si ustedes tuviesen la oportunidad, o si tuviésemos la oportunidad de viajar a Europa, nos daríamos cuenta de que hay catedrales y templos imponentes. Pero esas catedrales y esos templos, con el paso del tiempo, se desmoronan, se agrietan. Esas construcciones humanas tienden a envejecer. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de un edificio que no está hecho de manos humanas ni de materiales corruptibles. Aunque a los reformadores, a los pactantes escoceses o a nuestros antepasados bautistas particulares, les quitaron sus templos, les prohibieron reunirse, muchos estuvieron en cárceles, ellos siempre descansaron en una verdad preciosa y fundamental. La iglesia no era el edificio. La iglesia es el pueblo redimido por la sangre del Cordero. La iglesia es el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Decía el pastor Charles Spurgeon que la iglesia es el yunque que ha desgastado muchos martillos. Muchos han intentado golpearla, muchos han intentado perseguirla y destruirla, pero los martillos se rompen y el yunque permanece. El yunque ha permanecido. Así que, hermano, no es un tema menor. Porque entender la iglesia es entender el corazón mismo del plan redentor de Dios en la historia. Vivimos en un mundo, hermanos, individualista. En un mundo en donde se hace un sobreénfasis en la persona, en cada quien, pero no se enfatiza en ese pueblo, en esa iglesia, en esa asamblea, en esa reunión, en los creyentes individuales, pero reunidos. Así que es esto lo que vamos a estudiar y a entender en esta mañana.
Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir la iglesia. Para la próxima que le pregunte, ¿qué es la iglesia? Mire, si usted le pregunta a 10 personas allá afuera, ¿qué es la iglesia? Va a tener 10 respuestas diferentes. Pero entonces la pregunta no es, ¿qué es la iglesia? La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la iglesia? Esa es realmente la pregunta. Y a la luz de la revelación del Señor, podemos definir la iglesia de la siguiente manera. La iglesia es el conjunto de todas las personas que Dios ha elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo y que en el tiempo son llamadas eficazmente por su palabra y espíritu para vivir bajo el señorío de Jesucristo. Notemos cómo esta definición va de la eternidad pasada, por decirlo de alguna manera, a el tiempo como lo conocemos. La iglesia no es una improvisación de Dios. La iglesia no es el plan B de Dios cuando Israel falló. La iglesia es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, entendemos que la iglesia no es el edificio, no es la etiqueta denominacional, no es una institución jerárquica de obispos y de hombres. La iglesia es la asamblea, la reunión de los llamados, de todos aquellos que han sido, son y serán unidos a una bajo Cristo. Esa es la iglesia. Esa es la definición de iglesia que podemos ver en las Sagradas Escrituras y lo vamos a revisar. Entonces aquí comenzamos a limpiarnos de errores diversos. Yo sé que en conversaciones informales o cuando se habla de la iglesia en estos sentidos, pero siempre en el fondo nosotros debemos tener clara la definición bíblica de iglesia. Es decir, no tiene nada de malo que alguien diga, o son modismos del lenguaje, no tiene nada de malo que alguien diga la iglesia de Sahún, porque eso es un aspecto de la iglesia que se conoce como iglesia local, ya lo vamos a ver. O no tiene nada de malo que alguien diga la iglesia que queda al lado de Carmen Medellín. Son maneras de hablar. O la iglesia bautista. Son maneras de hablar. Pero la definición correcta de iglesia es que la iglesia son los creyentes. Los creyentes. Es la reunión, la asamblea de los creyentes, es el pueblo de Dios. Todos aquellos que han sido, son y serán unidos bajo Cristo. Esto nos plantea asuntos interesantes, como por ejemplo, o sea, que Abraham fue parte de la iglesia. Amén. Abraham fue parte de la iglesia. Todos los creyentes que han sido, son y serán unidos a una bajo Cristo. Hay distinciones y matices que debemos hacer, pero en términos generales, la iglesia son los creyentes. Ahora bien, comenzamos con distinciones. Esta iglesia la vemos en las Escrituras manifestada o distinguida de dos maneras. En primer lugar, vemos que en ocasiones se habla de la iglesia en su aspecto universal. ¿Qué quiere decir eso? Todos los creyentes de todos los tiempos.
Ese sería el aspecto universal de la iglesia. La iglesia es universal. La iglesia de Cristo es universal. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia está compuesta de todos los creyentes de todos los tiempos. Eso significa. Pero hay un segundo aspecto, que es lo que se conoce como la iglesia local. La iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Es una congregación específica de un grupo de creyentes de esa iglesia universal que se reúnen en un lugar determinado. Esa es la iglesia local. Nosotros podemos ver en las Escrituras que se habla de la iglesia en su aspecto universal. Cuando Cristo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿de qué iglesia está hablando? ¿De la iglesia en Corinto? ¿De la iglesia en Roma? No, no estaban. Cristo habla de una iglesia. Su iglesia, mi iglesia, dice Cristo. Y en Efesios dice que Cristo se entregó por su iglesia. Ahí habla de una iglesia. Esa sería la iglesia en su aspecto universal. ¿Por quién murió Cristo? Por los suyos, de todos los tiempos. Esa es su iglesia. Pero cuando vemos la mayoría de las referencias a iglesia en las Escrituras, se usa en su sentido local. Pablo escribe a iglesias concretas, a congregaciones reunidas, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Galacia. Ahí vemos iglesias locales. De toda esa iglesia universal, los creyentes se reúnen en grupos, dependiendo la geografía, dependiendo la ubicación, se reúnen en grupos. Entonces, aquí viene algo interesante. No se asusten. Hay algunos que se asustan cuando uno menciona este tipo de palabras. Pero es legítimo usarlo. El hecho de que una palabra se haya usado mal o de que alguien la haya secuestrado no quiere decir que la palabra no es legítima. La iglesia, la única iglesia de Cristo es católica. Algunos se asustó, no me diga quién, pero algunos se asustó. Porque la palabra católico originalmente significaba universal. No significaba católico romana, ni tenía que ver nada con imágenes, con dogmas, no tenía nada que ver con eso. La palabra católico, cuando fue usada por los padres de la iglesia como Ireneo, cuando ellos decían la iglesia católica, no se estaban refiriendo a la institución romana como la conocemos hoy. Se estaban refiriendo a la iglesia en su sentido como universal. El problema es que la palabra fue secuestrada. La palabra fue cambiando su significado con el tiempo. Entonces, al principio significaba católica, luego empezó a usarse para hablar de la ortodoxia o de lo que se consideraba como la doctrina bíblica. Luego se empezó a usar para referirse a Roma. Y hoy en día, en nuestro contexto, se usa para referirse a una persona que hace parte de la iglesia de Roma. Ese es católico. Entonces uno se dice, yo soy evangélico, y el otro dice, yo soy católico. ¿Sí? Pero originalmente la palabra católico se refería a universal. Universal. Ahora, si usted no quiere usar la palabra o no sea sabio usarla delante de algunas personas, está bien. Usted simplemente diga, la iglesia es universal. Pero por ahí hay un libro muy interesante de un hermano, un académico protestante muy bueno, que se llama Católico pero no romano. Así se llama el libro. Muy bueno el libro.
Y él muestra y demuestra con la historia y con las escrituras una verdad tremenda. Y es que, y entiendo que suene duro, confuso, lo que sea, pero lo que se demuestra y lo que los reformadores creían es que la verdadera iglesia católica era la iglesia reformada. Eso era lo que ellos creían. Ellos decían, no, Roma es una iglesia apóstata. Esa institución es apóstata, es anticristo. La iglesia reformada es la iglesia católica. Eso era lo que se creía. Sabemos que hoy, por temas de lenguaje, del idioma, pues nos toca usar otras palabras. Pero el asunto es el siguiente. Respecto a su aspecto universal, la iglesia universal, que ya explicamos que se compone de todos los creyentes, es invisible. Es importante, hermanos, entender esto. Porque es que usted está allá afuera y empiezan a hacerle preguntas y muchas veces usted no sabe defender la fe. La iglesia universal es invisible en un sentido que ya vamos a explicar. Entonces, cuando nosotros decimos que como cristianos, evangélicos o protestantes, nosotros creemos que la iglesia es invisible, salta el romano o el ortodoxo y dice, ¿cómo así? Entonces son fantasmas, pues, son espíritus. Entonces la iglesia no se ve, pues. No, Cristo dejó una institución visible, compuesta por los sucesores de los apóstoles. Sucesores de los apóstoles que no enseñan la doctrina apostólica. Tremendo. No, pero son visibles. No, a ver. ¿En qué sentido decimos que la iglesia universal es invisible? Es invisible en cuanto a su totalidad presente ante Dios, compuesta por el número de los electos. Se lo voy a poner de manera sencilla. Usted sabe de manera infalible quiénes son todos los creyentes verdaderos de todo el mundo. Ni siquiera sabe quiénes son todos los creyentes verdaderos en su contexto. Como somos seres humanos y somos falibles, no podemos ver infaliblemente la obra del Espíritu en el corazón. Eso solo lo sabe el Espíritu Santo. En ese sentido, la iglesia es invisible. En ese sentido. En el sentido de que yo no puedo ponerme unos anteojos de rayos X aquí para ver la regeneración. No puedo. Es invisible. En palabras de la Escritura, conoce Dios a los suyos. A Dios, y solo Dios sabe de manera infalible quiénes son los creyentes. Ahora bien, eso no niega que en otro aspecto esta realidad espiritual se hace visible y tangible en iglesias particulares. Es decir, en cuanto a la realidad de la operación de la gracia en el corazón, la iglesia es invisible, en que yo no puedo saber infaliblemente quiénes son todos y cada uno de los creyentes. Pero de manera visible, yo sí puedo ver la iglesia. La realidad de la iglesia universal o invisible se hace visible aquí, en las asambleas locales. Entonces, cuando alguien le diga, pero tú crees entonces que la iglesia no se puede ver, entonces son fantasmas, son espíritus. No. La iglesia es invisible en un sentido, que es en sentido espiritual, en el sentido de que no podemos saber infaliblemente quiénes son todos los creyentes, pero es visible en la iglesia reunida. Es visible en aquellos que han profesado fe, en aquellos que han firmado un pacto de membresía, en aquellos que se reúnen cada domingo. Yo ahí veo la iglesia. En el libro de los Hechos se nos dice que Pablo perseguía y asolaba la iglesia. ¿Cómo era eso posible? Para poder perseguir y asolar la iglesia tenía que verla. Entonces él veía a los creyentes que se reunían, a los que profesaban fe en Cristo que se reunían, y él los perseguía. O sea, la iglesia era visible. ¿Sí?
Entonces, son distinciones que tenemos que hacer. Entonces, la idea o lo ideal, por decirlo así, es que todos los miembros de la iglesia visible hagan parte de la iglesia invisible. ¿Entiendes? Es decir, que todos los miembros de la iglesia visible sean creyentes, ¿verdad? Ese es el ideal. Pero lamentablemente sabemos que no siempre es así. Es decir, puede haber un miembro de la iglesia visible que hizo profesión de fe, que firmó un pacto, que viene cada domingo y que es como Simón el Mago, que todavía está en prisión de oscuridad y de maldad. Y fue bautizado. Pero espiritualmente no había una obra del Espíritu. Ahora bien, según las Escrituras, ¿cuáles son las marcas de una iglesia bíblica? Es interesante porque muchas veces lo que podemos hacer es ver cuál es una iglesia de Cristo a partir de sus características. Porque usted dirá, bueno, si la iglesia es la reunión de los creyentes, ¿yo cómo sé que una iglesia entonces es una iglesia de Cristo? Porque yo no puedo ver si son creyentes o no. Yo nada más sé que se reúnen, pero yo no sé si eso es una iglesia de Cristo. ¿Cómo puedo yo saber eso? Ok. Típicamente se habló de dos características principales y muchos reformadores, y concordamos con ellos, agregaron una tercera que también está en las Escrituras. La primera característica de una iglesia de Cristo, tome nota, tenga en cuenta, no, esa iglesia no es de Cristo, esa iglesia no se puede uno reunir ahí. Primera característica, se predica la palabra puramente. Se predica la palabra puramente. Hermanos y personas que nos visitan, esto es muy importante. Una iglesia local no es simplemente una reunión de amigos. Una iglesia local no es una reunión de amigos. No es un club. No es un centro de actividades. Es un lugar donde se predica la palabra puramente. Porque esto es importante. Hay personas, muchos de ellos incluso creyentes genuinos, que dicen, yo debo permanecer en mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo nací ahí. No se predica la palabra, pero ellos deben quedarse porque es que yo nací ahí. Hay personas que están en iglesias porque ahí están sus amigos, porque ahí están sus familiares, porque llevan mucho tiempo ahí. Esa es la razón para uno estar en una iglesia. Recuerdo en una ocasión nos visitó un grupo de muchachos en una iglesia anterior. Visitaron un tiempo, se fueron a otra iglesia. Cuando alguien tuvo la oportunidad de preguntarle por qué, su respuesta fue la siguiente. Porque es que ahí, en su iglesia, no hay casi jóvenes. Hermano, ¿ustedes creen que eso es una razón para permanecer o irse de una iglesia? No es que no hay jóvenes, es que no hay actividades, no hay reunión de sábado por la tarde, ¿no? Con parque después. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. La primera pregunta que usted debe hacerse es, ¿se predica la palabra en esa iglesia? ¿Se predica puramente, se va al texto? ¿O se para un orador a contar chistes y anécdotas? ¿O se para alguien a hablar de motivación personal y de cómo Dios nos va a prosperar? ¿O va al texto? A la ley y al testimonio. Esa era la primera característica que los reformadores entendieron a la luz de la Escritura. Se predica la palabra. La segunda característica era que se administraran
correctamente las ordenanzas. Obviamente, esto era en contraste con el robusto y amplio sistema sacramental de Roma. Una iglesia verdadera no podía tener confesión sacerdotal, extrema unción, no sé qué, todo eso. No. Una iglesia verdadera solo celebrará bautismo y cena del Señor. Punto. Punto. No añadirá a esas ordenanzas que Cristo instituyó. Es una iglesia donde se bautiza y es una iglesia donde se administra la cena del Señor, según la institución de Cristo. Esa era la segunda característica. Y la tercera característica es que se practique la disciplina eclesial. Cuando Cristo menciona su iglesia, la menciona en el contexto de la disciplina. La disciplina lidia y trata con el pecado. Esas tres características, cuando usted las ve en una iglesia local, independientemente que tenga dificultades, problemas, debilidades, porque están compuestas por hombres, es una iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Predican la palabra, celebran ordenanzas, ministran ordenanzas, practican disciplina eclesiástica. Estamos hablando de disciplina eclesiástica según las escrituras, no de disciplina eclesiástica de lo cambiamos de iglesia o lo bajamos de la alabanza. Eso no es disciplina eclesiástica. No es que cometió adulterio aquí, entonces mandémosla a pastorear en otra, como muchas iglesias lo hacen. Y yo no sé si usted lo había notado, hermano. Esto es tremendo, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia. Ya vamos a ir a la base bíblica. Pero esto es tremendo. Si usted lo analiza, esas tres marcas de la iglesia de Cristo corresponden a los tres oficios de Cristo para nosotros. Se predica la palabra, Cristo como profeta. Se administran ordenanzas, Cristo como sacerdote. Se practica disciplina eclesiástica, Cristo como rey que gobierna. Esas son las marcas de la iglesia. No, que tiene que tener sucesión apostólica y tiene que tener tradición y tiene que tener... Hermanos, una iglesia no es bíblica porque sea antigua. Hay un reformador que decía, Caín fue antes que Abel y Esaú antes que Jacob. ¿Y quiénes fueron los escogidos? Los más jóvenes. El judaísmo incrédulo es más antiguo de todas las iglesias. Y eso no lo hace verdadero. Entonces usted verá estas iglesias apóstatas, estas rameras disfrazadas, venir a decirle que ellos sí son la iglesia porque son viejos. Tu iglesia no tiene ni 500 años. Nosotros tenemos 2000 años de historia. Usted le va a responder de manera sencilla. Tú tienes 2000 años de historia, pero no enseñas nada de lo que dice. Dices que tiene sucesión apostólica y no enseñas nada de lo que dijeron los apóstoles. Eso no es iglesia. ¿Predican la palabra? No, allá hacen sus repeticiones y sus letanías y sus cuestiones. Las ordenanzas, no tienen un poco ordenanzas inventadas por otros. Y la disciplina, las disciplinas. Ahí no hay nada, no hay ni membresía. Mire, la única disciplina que se practica en esas instituciones, en Roma, en la ortodoxia y demás, es que te rebeles contra el Papa. Es la única manera que te disciplinan. Ahí sí te sacan te excomulgan, ¿no? Una bula papal. Es el único pecado. Allá pueden cometer todas las aberraciones a vida y por haber que se conocen y no pasa nada. Te cambian de parroquia. Entonces, hermanos, vamos a
probar las declaraciones que hemos hecho. Porque podemos hablar y explicar, pero la ley y el testimonio. Vamos a Mateo 16, versículo 17. Mateo 16, versículo 17 al 18. Mateo 16, 17 al 18. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nótese que Cristo habla de una iglesia. Versículo 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es el versículo favorito de Roma. Y Roma, si Roma leyera Biblia, tuviera un solo verso. Es el único verso que existe. Pero nosotros vemos, luego, en el resto de las escrituras, de que Roma está hablando Cristo. Cristo está hablando acerca de su propia persona y de la verdad que Pedro confesó. Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Más adelante veremos que, por ejemplo, en Efesios se nos dice que la iglesia está fundamentada o que está construida, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aquí vemos una verdad o varias verdades importantes de las que hemos explicado. En primer lugar, hablando en su sentido universal, ¿cuántas iglesias tiene Cristo? Una. Una. Compuesta por todos los creyentes. Hablando en su sentido local, ¿cuántas iglesias tiene? Muchas. Muchas. Hay muchas reuniones de iglesias. Segundo, ¿quién edifica la iglesia? Según el texto. Edificaré. ¿Quién lo hace? Cristo mismo. Es Cristo quien edifica su iglesia. Cristo es la roca, el constructor, no un hombre falible. Y Cristo asegura la perpetuidad e indefectibilidad de su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán. El yunque sigue firme, a pesar de todos los ataques que ha recibido. Dice en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién edifica la casa? Dios. Dios lo hace. En Hechos 20:28, Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Algunas versiones dicen para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Vamos a 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? El cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién edifica la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Vaya a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Versículo 22.
Efesios 1:22 dice, hablando de Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo? Piense en términos físicos. Usted tiene una cabeza y la cabeza gobierna el cuerpo. El cuerpo está unido a la cabeza. Si usted le corta la cabeza al cuerpo, ¿el cuerpo puede vivir? No puede vivir. O sea, para que el cuerpo viva y se mueva, tiene que estar unido a la cabeza. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto es lo que en teología se conoce como la unión mística entre Cristo y su pueblo. Quiero aclararles algo, es que tenemos un problema de palabras. A veces las palabras se usan en un sentido. Cuando hablamos de unión mística, usted no se imagine yoga, ni budismo, ni nada de eso. La unión mística, la palabra místico, lo que quiere decir es que no se ve, pero es real. O sea, la iglesia está unida a Cristo, pero usted físicamente no lo ve. Pero eso no quiere decir que no es real, que esa unión no es real. El místico se refiere, estamos unidos a Cristo de una manera no física o material, espiritual, no es visible, por eso se le llama místico. Pero el énfasis es que es una conexión vital y orgánica, ese es el énfasis. ¿Sí? Entonces, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, es el Espíritu Santo quien nos une al cuerpo, quien nos bautiza, por decirlo de alguna manera. Y aquí viene un texto clave, hermano, clave. El que trajo resaltador resalte. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y cuando le digan, es que la iglesia son los obispos jerárquicos esos, usted le va a responder con este texto. 1 Corintios 12, 27, Pablo escribiéndole a los creyentes en la iglesia local en Corinto les dice lo siguiente. 1 Corintios 12, 27. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿quiénes son? 1 Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en parte. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Los creyentes. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois. Entonces, teniendo esto claro, usted debe salir de aquí con una idea clara. ¿Qué es la iglesia? Todos aquellos escogidos que han sido, son y serán unidos a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo son los creyentes. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Ahora bien, hablemos
de su sentido local. La iglesia local actúa como baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15, 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Y aquí hay algo importante en este texto, hermanos, porque suele tomarse para otra cosa. 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, leamos desde el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y esta iglesia qué es? Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Para Roma y para los ortodoxos, la institución es columna y baluarte de la verdad. Pero Pablo le está escribiendo a Timoteo, que está en Éfeso. Está en una iglesia local. Y le dice, esto te lo estoy escribiendo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Esa iglesia y todas las iglesias de Cristo son ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia local tiene el deber, la responsabilidad de sostener, testificar y predicar públicamente la verdad divina. Esa es su labor. Su labor no es entretener a las personas, es ser columna y baluarte de la verdad. No me gusta esa iglesia. ¿Por qué? Porque es aburrida. No, yo no quiero ir a la iglesia, a esa. Yo quiero ir a otra. ¿Por qué? Porque esa alabanza no me gusta. No, porque es que ese predicador no tiene carisma. No, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia está aquí es para defender, testificar, anunciar, proclamar la verdad de Cristo. Si usted quiere entretenerse, va a un stand-up de esos de comedia y demás, va a otro lado. Pero la iglesia no es para eso. Dice la carta de Judas, capítulo 1, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. No hablemos de doctrina, porque la doctrina divide. A ver, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debe contender ardientemente por la fe. Pero no hablemos de doctrina. No, póngale otro nombre, pero ya eso no es iglesia. Ya eso no es iglesia. Pablo dice en 2 Timoteo 4:2 que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende y exhorta. No, yo no quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque es que allá se la pasan regañando. Porque eso es puro pecado y pecado. Redarguye, reprende, exhorta. No, eso es pura doctrina, con toda paciencia y doctrina. Esa es la iglesia. Ahora bien, si estas son las verdades reveladas acerca de la iglesia, viene una pregunta. ¿Es posible entonces tener una relación de comunión con Cristo sin la iglesia? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, si Cristo es la cabeza de la iglesia, si la iglesia debe reunirse localmente. No, yo no necesito la iglesia. Yo me quedo en mi casa y oro allá y leo allá, pero no necesito la iglesia. Imagínense, el cuerpo reunido y un brazo por allá. No existe tal cosa. No existe. Hebreos 10:24, no dejando de congregarnos. Bueno, congregarse implica presencia física. No me va a congregar virtual. Yo estoy congregándome virtual
Eso no es congregarse. O sea, imagínate usted llegar a la iglesia local y encontrar todas las sillas vacías. ¿Y esto qué es? No, están congregados. O sea, si usted ve un grupo de gente, usted dice, oye, una congregación requiere presencia. La vida cristiana no es un camino solitario. Requiere el estímulo mutuo. Y eso nada más ocurre en el contexto de la iglesia local. La primera vez que se predicó el evangelio post-resurrección, el apóstol Pedro, primer discurso, una vez que predicó, los que creyeron que hacían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ordenanza, y en las oraciones. ¿Sí lo notan? Es decir, Pedro predica el evangelio, se convierte en un grupo y se construye una iglesia local. Entonces el plan de Dios no es solo la salvación individual, es la salvación individual en el contexto de iglesia local. Ese es el punto. No estamos hablando como algunas herejías modernas, no salvación corporativa, no, una iglesia como si fuera un contenedor, un barco, entonces cuando la gente se mete ahí se salva. No, no. Estamos hablando de que cada persona en particular que es salvada se une al cuerpo y vive en el contexto de iglesia local. Entonces, asistir a las asambleas públicas es un deber solemne, si usted cree. Es un deber solemne. Vamos a cerrar con unas aplicaciones. En primer lugar, hermanos, a la luz de lo que hemos visto, debemos someternos a la cabeza única de la iglesia. Puesto que Cristo es la única cabeza, la iglesia no debe ser gobernada por caprichos humanos, jerarquías mundanas o modas culturales. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Ay, ¿y por qué no metemos un poquito aquí de dramatizado y metamos aquí unas actividades de humor y metamos aquí esto y metamos aquí lo otro? La cabeza de la iglesia dice que hay que hacer eso. ¿Su palabra? Esa es la pregunta. Ay, ¿qué pasa si ponemos una hermana a predicar en el culto? Cristo en su palabra dice eso. ¿Qué dice la cabeza de la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo. ¿Cómo? A través de su palabra y su espíritu. Bueno, vamos a la palabra. ¿Qué debemos hacer en la iglesia? No, pero ese culto tan cuadriculado, y por qué no metemos otras cosas para que sea más entretenido. A ver, ¿qué dice Cristo? ¿Qué hay que hacer? Hay que orar, hay que ofrendar, hay que leer, hay que predicar, las ordenanzas, listo. Lo que diga Cristo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que hacer. 2. El valor de la membresía formal. El valor de la membresía formal. Hermanos, voy a ser enfático con la autoridad de la palabra de Dios. El descuido de unirse a una iglesia local en particular, siendo o profesándose creyente, es un pecado contra el orden de Cristo. El descuido de unirse a una iglesia local particular es un pecado contra el orden de Cristo. Soy creyente y yo sé que soy salvo y que soy parte de la iglesia universal y que soy parte de la iglesia invisible y ya. Ese no es el orden de Cristo. El orden de Cristo, que son miembros de la iglesia universal, se reúnan en iglesias concretas.
y no hacerlo, ojo con lo que dije, por descuido, por falta de diligencia, por orgullo, por alguna razón inadecuada, es pecado. Es pecado porque es que Cristo mandó a congregarse, mandó a someterse a un gobierno. Eso es pecado, porque no estoy obedeciendo los mandatos. Es posible que alguien esté en una situación particular que le impida unirse a una iglesia local. Eso es posible. Se convirtió por un mensaje escrito en una servilleta, en una jungla por allá lejos y no hay iglesia. Bueno, a orar al Señor y a procurar a ver qué se puede hacer, pero no me es posible. Pero habiendo la posibilidad, por descuido, falta de diligencia, orgullo, dureza, es ir en contra del orden establecido por la cabeza de Dios. La membresía es un compromiso solemne de rendición de cuentas y servicio mutuo. La vida cristiana se vive en el contexto de la iglesia local. Eso lo vemos, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿Se añadieron a qué? ¿Se añadieron dónde? Dice que se añadieron y que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros. ¿Unos con otros quiénes? Los que se añadieron. Los que se añadieron. Una iglesia bíblica va a procurar mantener la pureza mediante la disciplina. En términos simples, hermanos, una iglesia que no disciplina no ama. Así de sencillo. Y es curioso, hermano, porque cuando uno está siendo objeto de disciplina, o cuando hay disciplina en la iglesia, uno piensa que es que no lo ama. Porque los hermanos son duros, la iglesia es dura. Pero es todo lo contrario. Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo el que tiene pureza. Esa es otra cosa que uno en medio de una disciplina no analiza. A veces por la dureza del pecado. Y es que la disciplina de la iglesia es instrumental. Es decir, ¿de quién viene la disciplina? ¿Quién me está disciplinando realmente? El Señor. La iglesia es el instrumento. Pero esa vara viene de Dios. Es Dios diciéndote, no te voy a dejar así. No voy a dejar que vayas por ahí. Venga que usted, como cuando, no sé, cuando usted con un hijo suyo le dice, no, señor, venga. ¿Usted no lo ama? Por supuesto que lo ama. Y porque lo ama no quiere que siga por ahí. Pero el punto es, si usted está en una iglesia o ve una iglesia que le da lo mismo el pecado, usted ve ahí en la iglesia gente pecando abiertamente, pastores, líderes que han cometido pecados escandalosos, todo el mundo hace lo que quiere y la iglesia no disciplina ni hace nada, usted dice no, esa no es una iglesia de Cristo. No es una iglesia de Cristo. 4. No lo mencionamos en el desarrollo, pero no podemos dejar de mencionarlo ahora. Y es la importancia de los oficiales. Ciertamente Cristo es la cabeza de la iglesia, ciertamente Él gobierna a través de su palabra y de su espíritu, pero en el orden de Cristo, Él instituye pastores y diáconos para gobernar su iglesia. No es un gobierno legislativo, jurisdiccional, porque la única cabeza es Cristo, pero es un gobierno ministerial. Es decir, ellos obran en la iglesia conforme a las instrucciones de Cristo, que es la autoridad y la cabeza. Así que no podemos decir, aquí nadie, no hay hombres, no debemos obedecer a hombres. Sí, pero las instrucciones que están dando los pastores son bíblicas. Esa es la pregunta. 5. Unidad en la diversidad. Hermanos, hago un llamado a ser
equilibrados respecto a la iglesia de Cristo. Nosotros no podemos ser sectarios. Yo creo que la mayoría de nosotros pasamos, ¿no?, por esa época reaccionaria donde uno venía del Evangelio de la Prosperidad o de iglesias carismáticas que deshonraban al Señor, y uno, oh, ahora la reforma y somos reformados y esto y más. No, hay que ser equilibrados. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios tiene mucho pueblo y no todo ese pueblo se confiesa como reformado. Pero hay iglesias locales que predican la palabra, más allá de que tengan algunos distintivos que no comparten con nosotros, pero predican la palabra, predican a Cristo crucificado, predican el arrepentimiento, la fe, el evangelio, las doctrinas esenciales, fundamentales, predican, llaman a la santidad, bautizan, administran cena del Señor, tienen pastores y reprenden el pecado y lo tratan en la iglesia. Usted ve esas cosas, usted dice en la iglesia. No, que son no denominacionales, que son pentecostales clásicos, que son wesleyanos. No lo sé, pero son una iglesia. Entonces debemos tener cuidado. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Céfano. ¿Sí? Entonces hay que mantenerse equilibrado. ¿Por qué? Porque tampoco podemos ir al otro lado, ¿no? Mira, ahí está el hermano Carluna, ahí está el hermano Maldonado. Equilibrado. Tampoco es que ahora todo el mundo es hermano, ¿no? A ver, es una iglesia bíblica, predica la palabra, y si predica el evangelio de la prosperidad, pero no es iglesia. No es iglesia. Entonces, la iglesia, o sea, el cuidado que debemos tener, hermanos, es este. Muchas veces pecar y hablar de más de iglesias o de hermanos por los que Cristo murió. Eso es delicado. Eso es delicado. Para su Señor están en pie y viven conforme a la luz que han recibido. Amén. Vamos a orar. Toda la iglesia del Señor, por todos los creyentes. Entonces, debemos tener en cuenta a la luz de las verdades que esto es una realidad. Y que hay unidad, pero hay diversidad. Para concluir, la iglesia, dijimos que es el cuerpo, que es la casa y es la novia de Cristo. Cristo no murió por una idea, por una causa política, por una organización benéfica. Él se entregó a sí mismo por su iglesia. Por su iglesia. Y muchas veces vemos la iglesia local débil, llena de defectos, llena de problemas. Miramos a nuestros hermanos y vemos pecadores. Pero hermanos, debemos ver nuestra iglesia local. Y ahora hablo de nuestra iglesia local. No lo digo a los hermanos solamente, también a aquellos que piensan en unirse, o en aquellos que solamente nos visitan. Debemos mirar nuestra iglesia con los ojos de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted ve a sus hermanos y usted lo ve deficientes, los ve pecadores, usted ve la iglesia y esta es la iglesia que me tocó. Cristo murió por estos hermanos. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Hay que verla con los ojos de la fe. Usted ve hermanos débiles aquí cantando, pero desde el cielo se ve el ejército del Dios viviente. Se ven los santos escogidos, preciosos, amados, con debilidades. Pero es por la obra de Cristo que nosotros somos lo que somos. Y es así como debemos ver. Cuando el Señor
nos da la oportunidad de celebrar la cena, por ejemplo. Uno ve pan y vino comunes, pero es la mesa del Rey. Es la mesa del Señor. Es el pueblo del pacto. Somos los que han sido vestidos con ropas blancas. Usted ve los hermanos, no se ve, esto no se ve. Usted tiene que verlo con los ojos de la fe. Y usted puede estar ahí pensando, pero yo no soy nada de eso. Pero usted tiene que aferrarse a la promesa de que es en Cristo que hemos sido hechos perfectos. Tiene que aferrarse a eso. Ninguna lágrima derramada por la causa de la iglesia es en vano. Ninguna fatiga, trabajo por su edificación quedará sin recompensa. Las largas horas de reuniones, el trabajo, el servicio, nada de eso te queda sin recompensa. Pensé en si cerrar con esta frase que también suena igual de polémica que una que pero entiéndala en el buen sentido. Ya hemos explicado bíblicamente todo su significado, pero entiéndala. Porque esto era lo que decían los padres de la iglesia y los reformadores. Y bueno, yo creo que si ellos decían este tipo de cosas, por lo menos debemos prestar algo de atención. Cipriano de Cartago, citado frecuentemente por los reformadores, decía: aquel que tiene a Dios por padre debe tener a la iglesia por madre. No estamos hablando de la institución romana, no. La iglesia. Es decir, usted no puede vivir diciendo: Dios es mi padre, pero fuera del seno de la iglesia. El Señor bendiga la enseñanza, nos ayude a atesorarla, que sea de edificación para nosotros.